Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Sí que yo voy a hablar del principal aliado del HPV para generar cáncer, que es el tabaco, y de cómo combatirlo. Los mecanismos de acción son múltiples y están bastante bien estudiados. Yo os dejo aquí escrito, pero para no alargarme mucho, que ya vamos con retraso, simplemente dar la idea de que el tabaco va a generar una situación de inmunosupresión que va a mejorar esta habilidad que tiene el HPV de evadir el sistema inmune. Y además, con su propio potencial oncogénico, va a abonar el terreno y va a colaborar con las oncoproteínas para conseguir que el virus del HPV sea capaz de generar displasia y sea capaz de generar cáncer. Y esta relación no es algo nuevo, ya hace 25 años que quedó bien establecida. Inicialmente era sobre todo para el cáncer del cuello del útero, pero hoy en día ya sabemos que la relación HPV-tabaco es para todas partes, para la boca, para la lengua, para el ano, para el pene, para cualquiera de los sitios donde hay una relación entre el HPV y el cáncer. Entonces, de esta manera sabemos que el tabaco va a favorecer la adquisición de la infección, por ejemplo, sobre todo a nivel de la boca, que la situación de irritación, de microfisuras que hay en la boca favorece que entre el virus del HPV, pero también va a favorecer la persistencia de la infección, que el virus no desaparezca, y la progresión hacia enfermedad, es decir, de célula normal a célula displásica o de célula displásica a célula cancerosa. Y el riesgo va a depender de la intensidad del consumo y parece ser que también de la edad de inicio, o sea, cuanto antes se empieza a fumar peor, y también de la duración de este. En concreto, en el cáncer del cuello del útero sabemos que es más frecuente, 2 veces más frecuente en mujeres que son fumadoras, y además las que fuman tienen peores tasas de supervivencia. La buena noticia es que cuando se deja de fumar se reduce el riesgo tanto de aparición de displasia y de cáncer como de recidiva de un cáncer que ya se ha producido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, profesionales de salud, para ayudar a nuestras mujeres con HPV, nuestras pacientes con HPV y nuestros pacientes hombres con HPV a dejar de fumar? Pues yo creo que en primer lugar tenemos que acostumbrarnos todos a interrogar sobre el consumo del tabaco, que es algo que muchas veces no hacemos. Es algo que muchas veces ni hace falta porque ya lo notamos, ¿no? Cómo huelen los pacientes o el aspecto que tienen a nivel de los dientes, de la mano, de la piel, pero siempre hay que preguntar, hay que interrogar. Y tenemos que pasar este mensaje de la relación entre el tabaco y el HPV en un tono neutro, descriptivo y que no suene acusador, no que le estamos pegando la bronca por fumar, porque si no vamos a encontrar siempre una resistencia por parte del paciente fumador. Por ejemplo, podemos utilizar frases como: hemos visto una relación entre el tabaco y este problema que tú tienes, y ahí va bien personalizar qué es lo que tiene, infección por HPV o displasia o cáncer, poner el apellido a esta frase. Decirles también que las personas que fuman, las mujeres que fuman, tienen menos posibilidades de limpiar el virus. Lo que decíamos, que el sistema inmune lucha contra él, desaparece, no lo volvemos a ver nunca más. Si fumamos, tenemos menos posibilidades de que esto ocurra. Además, sabemos que quien fuma, el virus le produce alteraciones con más frecuencia a nivel de las células del cuello del útero o de alguno de los otros sitios del organismo. Y el cáncer del cuello del útero es más frecuente en las mujeres que fuman, y cuanto más se fuma, peor es el riesgo. Y decirles también que lo bueno es que sabemos que dejar de fumar reduce todo este riesgo. Y entonces, simplemente con este mini consejo breve que damos a los pacientes, va a haber un porcentaje que se lo va a pensar y que probablemente va a dejar de fumar, gracias a su propia fuerza de voluntad, o incluso que van a recurrir a tratamientos naturales o tratamientos que no tienen mucha evidencia científica, como sería la acupuntura o la hipnosis. Pero podemos también ayudarles recomendándoles, recetándoles los diferentes tratamientos farmacológicos que hay para dejar de fumar. Y yo veo que muchas veces es como un flotador para que el paciente se anime a saltar a la piscina de dejar de fumar, a fijar una fecha y dejarlo. Y también, sobre todo, a que una vez que ha dejado de fumar, los primeros días, las primeras semanas,
pase menos sufrimiento con todos los síntomas de abstinencia de la nicotina, como son los cravings, los deseos imperiosos de fumar, no puedo, tengo que sacar el cigarrillo, la ansiedad de base que se tiene, el hambre, el insomnio o el estreñimiento. Entonces, los fármacos que tenemos, el clásico, la terapia sustitutiva de nicotina, pero yo no os voy a hablar mucho de él porque es un tratamiento que seguro que todos conocéis, antiguo. Hay cosas más nuevas que yo pienso que funcionan mucho mejor. Uno de ellos es la citisina y el otro sería el bupropion. ¿Quién conoce la citisina? ¿Quién ha oído hablar de este fármaco? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos de vosotros habéis recetado, habéis hecho una receta de citisina alguna vez? Uno por aquí, bueno, entonces veo que voy a hablar de algo nuevo, me alegro. Vale, la citisina, el nombre comercial es Todacitan y Tabex, hay estos dos, primero salió el Todacitan y luego al cabo de un año así salió el Tabex, y hace unos 4 años que está en el mercado, entonces, aunque yo siempre digo a los pacientes, ¡ay, hay una nueva medicación para dejar de fumar!, ya estoy empezando a decir que ya no es tan nueva, pero bueno, ahí está, ¿eh? Es un medicamento natural, viene de un extracto vegetal. De hecho, se conocía ya en la Segunda Guerra Mundial porque los soldados de la Europa del Este, cuando se les acababan los suministros de tabaco, se fumaban la corteza de un árbol local y sabían que reducía los síntomas de abstinencia. ¿Por qué lo hace? Porque es una molécula que se une al receptor de la nicotina en el cerebro, y entonces lo que hace es, cuando los receptores ya están saturados, bloqueados, entonces no va a haber síntomas de abstinencia, los cravings, el hambre, insomnio, estreñimiento no se tienen o son mucho más leves. Y la otra cosa también que hace es que al estar unido al receptor no hay el pico de dopamina, entonces fumar no da placer. Con esto el paciente pierde el interés por fumar, no hay esa sensación placentera. El tratamiento también tiene una ventaja respecto a los anteriores, que había que hacerlos durante 3-4 meses. Con 25 días basta. Los primeros días podemos fumar, los 5 primeros días se puede fumar, y a partir del 6.º día ya está, ni un cigarrillo más ni una calada más. Entonces, para ese momento los receptores ya se han saturado y no se tienen, como os decía, los síntomas de abstinencia. Y además al principio se toman muchos comprimidos, casi como si fuesen caramelos, uno cada 2 horas, son 6 al día. Pero luego la pauta se va bajando, de modo que ya al día 25 no hace falta tomar ninguno más. Y lo bueno es que se tolera muy bien. El único efecto secundario que puede tener es un poquito de náuseas, que si se toman después de comidas o después de pequeños snacks que no sean muy calóricos, normalmente las náuseas no se tienen, o la dispepsia, las molestias. Y las contraindicaciones son muy pocas, solamente en embarazo y lactancia y en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular inestable. Si no, todo el mundo lo puede tomar sin ningún problema. Otra de las ventajas que tiene es que está financiado por la Seguridad Social. Aunque el precio de venta al público cuesta 116 €, si contactan con el CAP, además ahora tienen una red que no tiene ningún problema para recetarlo, para administrarlo, además incluso les ponen en contacto con la enfermera del tabaco del CAP y de forma presencial o telefónica o online, la enfermera envía las recetas y además hace como un acompañamiento, hace como un consejo estructurado. Y va muy bien. Además hay mucho boca a boca, es un medicamento que, aunque vosotros no hayáis oído hablar de él, yo veo que muchos de mis pacientes fumadores ya han oído hablar porque tienen algún amigo, algún familiar que ya se lo han recetado, que lo ha utilizado, que ha dejado de fumar, o sea que es trending topic. Ya veréis que si os animáis a recetarlo, los pacientes van a estar súper contentos. Yo hace años ya que lo estoy pautando y consigo que mucha gente deje de fumar con poca cosa. Otro tratamiento ya mucho más antiguo es el bupropion, que es un antidepresivo que se vio en los años 80 en Estados Unidos, que la gente que lo tomaba por depresión dejaba de fumar aunque no quisiesen. Y entonces se empezó a pautar como tratamiento para dejar de fumar. La ventaja que tiene es que es anorexígeno también, quita las ganas de comer.
Entonces, para pacientes que tienen obesidad o que tienen mucho miedo a engordar o que en intentos previos de dejar de fumar ganaron mucho peso y digamos que ahora es como el miedo que tienen, no quiero engordar, pues es un buen tratamiento, ¿eh? Lo que pasa es que sí, la pauta es de 3 meses y se ha de tomar 2 comprimidos al día de 150 miligramos. ¿Tiene alguna contraindicación más? Que el anterior se ha de adaptar la dosis a un solo comprimido de 150 cuando hay insuficiencia hepática, renal o diabetes. Hay que ir con cuidado en los pacientes con epilepsia o con antecedente de trauma craneal porque baja el umbral convulsivo y en nuestro medio está contraindicado en gestación o en lactancia, aunque realmente, fijaos que en Estados Unidos es uno de los antidepresivos que si una mujer que lo está tomando se queda embarazada no lo quitan, le dejan seguir con el bupropión, ¿eh? Aún así no sería el tratamiento más adecuado en gestación o en lactancia. Muy bien, y entonces ya solamente para finalizar, veis que he ido muy rapidito. Pues comentaros que en Tecnon disponemos además de una unidad de tabaquismo que la llevan los neumólogos. Felicitar también a la clínica, a Tecnon, por la iniciativa que ha tenido de en el jardín mejorar la señalización para hacer saber a los familiares de los pacientes, a los pacientes y al personal que baja a fumar al jardín que es un espacio que por ley no se puede fumar y debemos entrar en un hospital atravesando un ambiente libre, limpio de humos y no es así hoy por hoy, cada vez va mejorando, pero no es así. Y además dando mensajes de que hoy es un buen día para dejar de fumar y poniendo unos cubos con estos carteles en los que hay la información de la unidad, el número de teléfono de la unidad de tabaco, ¿eh? Entonces, bueno, nada más deciros que veis que es muy fácil ayudar a los pacientes con HPV a dejar de fumar, así que desde nuestra posición aprovechémoslo. Y ya está.